caudalosos ríos de una vida que aún no es mar, curioso, vivo, caminante de caminos y de lenguas, de aquello que dice y comparte la expresión humana por los rincones del mundo. Daniel Vidart, antropólogo y escritor, ha dedicado, o tal vez entregado, los días de su vida a vivir intensamente el juego que se nos plantea cuando abrimos los ojos por primera vez. Y cargado de preguntas que buscan su respuesta, entendió, más temprano que tarde, que la comprensión es una disposición, una entrega más atenta a los sentidos y su repercusión interna que a las astucias y filigranas del intelecto. Bueno, Daniel, hay dos formas de aproximarse a este fenómeno llamado vida. Una es por tiempo, por experiencia, y otra es por observación. Vos tenés bastante de las dos. Es verdad. ¿A qué te has acercado en este tiempo sobre esto que nos toca? He vivido. La vida es bella y terrible. Hay un camino o una vereda donde resplandece el sol y hay otra vereda que está en la sombra. Filósofos, poetas, hombres del común han querido contestar las eternas respuestas a una eterna pregunta. Antes de Sófocles, que dijo que la vida es un sueño y una sombra, y después de Calderón, que dijo que la vida es sueño y los sueños son, filósofos y poetas, como que dije al principio, se han preocupado por él. Es una pregunta inmensa, ¿verdad? Yo creo que es bueno irla achicando, no para recaer en la biografía, cosa que me desagrada, porque recuerdo, mi padre dominaba muy bien el francés y nos hablaba en francés porque hablaba euskera y francés, que en el siglo XVIII, en los salones, se decía que el yo es una cosa odiosa. Por lo tanto, más que hablar de mi vida, quiero hablar del marco en el cual, o los marcos en los cuales se desarrolló mi vida. Me ven de chapela y me dicen el bajo, pero yo soy criollo hasta los tuétanos, hasta el tuétano, porque soy triétnico. Criollo viene de una voz que se comenzó a usar a fines del siglo XV en el Brasil para los negros nacidos, criados en crioulo, criado acá. El criollo soy yo, soy criado aquí. Y tengo, como tantos uruguayos, varios ríos que van a dar a la mar, que en este caso es el vivir, y no el morir que decía Manrique, ¿no es cierto? Me ha preocupado siempre, más que definir la vida, vivirla, saberla vivir. Es difícil. Es difícil porque muy a menudo te coge el monstruo de la soberbia, del quién es más. Porque como dijo Azara, el mestizaje mejora, no hace declinar, no ya la raza, sino la especie, la mejora. Y al final, con estos intercambios que hay en el mundo, si es que sobrevivimos 400 o 500 años más, cosa que dudo, y no estoy pensando en el coreanito solamente. Hay otras fuerzas, ¿no? Va a haber una globalización, una planetización de los genes. Y ya la palabra raza, que ha desaparecido, porque viene del árabe, ras, que quiere decir cabeza, de animal, generalmente vacuno, ras, en árabe. Como he andado por los países árabes, conozco el Sáhara, estuve con los badue, los beduinos del desierto, sé bastante a palabritas de árabe. Además, desde los 12 a los 16 años, cosa que muy poca gente sabe, fui musulmán.
me hizo musulmán don Omar Mait, porque yo era muy amigo de sus hijos. Y llegaba un momento que agarraban la alfombrita y se iban, y yo decía, ¿qué pasa? Se van. Entonces un día me dice, ¿querés ir con ellos? Y me gustaría. Sí, pero antes tenemos que bautizarte. ¿Crees en Dios, en Alá, Allahu, Akab? Alá es grande. Y yo era un pibe. Y algo hay, decía, algo hay, porque he sentido, Dios mío, me encomiendo a Dios, hay un creador, etc. Pero era muy desconfiado desde chiquito. Seguí la segunda máxima que me iluminó después de Baroja, fue la de Spinoza. No aplaudir ni censurar de antemano, tratar de entender. Y eso es lo que yo he tratado. Y se reforzó en China, que tengo también la satisfacción y la plenitud vital de haberla visitado toda, de haber hecho 37.000 kilómetros en China. Estuve 2 meses enteros viajando por China. Y ahí aprendí a seguir un consejo. Me dijo Li, que era un traductor, un doctor en idiomas y un hombre muy ilustrado, me dijo, mira Daniel, vas a recorrer China, pero con los ojos muy abiertos. Pero además, no se trata de mirar, sino de ver. Se mira una postal desde afuera, con sentidos descriptivos, pero se ve desde adentro, con comprensión, comparación y definición. Mis viajes por el mundo me permitieron comprender y querer más, no en un sentido patriotero, sino en un sentido de afincamiento y vida cotidiana y amistades sobre todo, mi país, el Uruguay, al cual yo me peleaba con Benedetti, de quien éramos muy amigos. Él, Idea y yo nos juntábamos a los 18 años en el Sorocabana y ahí discurríamos sobre lo que él llamaría más tarde paisito. Y decía, no, este es un gran país. Paisito desde el punto de vista territorial, pero tiene una rica historia. Trajiste a los griegos, trajiste a Spinoza con aquello de Dios, es decir, la naturaleza. Como dijo Borges en su famoso soneto, Dios es todas sus estrellas. Bueno, al final del soneto. Está claro que somos un foco de conciencia, pero ¿te sentís separado de eso? ¿Te sentís una parte más de ese engranaje? Yo me siento parte del cosmos. Hay cosas inexplicables, inefables, que jamás podré comprender, ni creo que el hombre las pueda comprender, por más que avance en la ciencia, porque está situado en otro lado. Cito siempre y recuerdo que Pascal decía que había verdades de la razón y verdades del corazón. Las creencias religiosas son verdades del corazón. Y las verdades de la razón han luchado en todos los momentos, ¿no? Sócrates, por ejemplo, que invocaba al daimón, etc., no creía en absoluto en los dioses del panteón griego, ¿verdad? Pero de todas maneras, esa experiencia que te digo, en el islamismo, en esa postración ante una fuerza inmensamente poderosa como es Alá, me dio también la noción de que hay en todos, y la antropología lo confirma, en todos los pueblos, en todas las etnias, una mirada hacia el infinito, hacia lo que no se comprende, a qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y de una manera docta o de una manera vulgar, es decir, el vulgo, que no tiene nada que ver con la riqueza o la pobreza. El vulgo está dentro de la mente sencilla de mucha gente, ¿no? Son vulgares, lo cual no quiere decir que sean malos.
Entonces, las vueltas al mundo me dieron una imagen íntima, permanente y perfeccionada siempre, de lo que es una identidad, una nación. La gente no sabe distinguir entre país y nación. Cuando te hablan del país real, el país político, el país es un pedazo de tierra. La identidad surge porque está el otro, surge del diálogo. Porque yo solo, si me dejan aislado, el homo ferus, el hombre fiera, ese alalus, no habla. Para hablar tiene que haber un interlocutor. No solamente fónico, sino también sinfónico. ¿No te parece que a veces asociamos la evolución a un avance técnico y quizás no sea tan equivalente el avance del ser humano como una forma colectiva de vida, ¿no? Ese es un tema que se viene planteando mucho, ¿no? Sobre cómo la técnica ha deshumanizado al hombre. Y se pierden esas preguntas. Pero ahí también en la palabra deshumanización hay un profundo error. Yo he estudiado la antropología del lenguaje, la glotología. Me parece que es básica y no se profundiza lo suficiente. Y analizando el lenguaje, tú te das cuenta dónde está el error. Por ejemplo, en Colombia aprendí que una ropa no es abrigada, es abrigadora. Y hay que ser correcto. No hay daño ecológico. La ecología es una ciencia y no se daña. Hay daño ambiental. Me quedó por el camino la explicación de una palabra. Deshumanizar. Exactamente. Es un error. Somos, como decía Nietzsche, humanos, demasiado humanos. Un torturador es muy humano. Porque un animal no tortura porque sí y de manera cruenta, terrible. ¿verdad? A un semejante. A un semejante. Eso es ser humano, es lo que te decía. Vamos caminando por una vereda soleada, que es el de la no excelencia, el tratar de ser un buen vecino. Y otro es el de el error, la maldad. Fui amigo de Evtuchenko. Estuve dos veces con él en Moscú. Eugenio Evtuchenko, el gran poeta, ¿no? Y después de tomar unas vodkas una vez, me dijo palabras que ha hecho enojar a muchos amigos de la izquierda. Me dice, hablaba francés, ¿no? Yo no hablo ruso, conozco 30 palabras, 40. Me decía, Daniel, il y a des sortes d'hommes. Hay dos clases de hombres. No son los de derecha ni los de izquierda. Por un lado, son los buenos vecinos, los buenos ciudadanos, que están en todos los partidos. Y por otro lado, los hijos de puta. Y a lo largo de mi vida, y teniendo en cuenta los grises, que hay que tenerlos, era demasiado radical. Evtuchenko, gran poeta. ¿Tú no sentiste hablar nunca de él? No. No, un gran poeta. Cuando estuve en Mongolia, me recibió un personaje que no olvidaré nunca. Me hizo una sonrisa. Me acuerdo que se llenó de rayitas la cara y salió una sonrisa que era como un teclado de un piano y saltó como una chispa.
una chispa déjame buscar la palabra, de sumersión, ¿no? Como que zambulleras en el espíritu del otro, ¿verdad? Y fue mi compañero durante todo el tiempo que estuve en Mongolia, porque lo habían escrito, sabían que yo escribía poesía, y él era poeta, improvisador y chamán. Entonces, en la última noche en que me habían llevado los chinos, ¿no? Que se iban los chinos, y yo me iba a parar, me hizo así con los ojos para que me quedara. Entonces, terminamos de tomar el motay, que se saca del arroz. Y fue un armarito y me trajo otra bebida, fermentada primero y destilada después, que era de la leche de los vacunos. Una vez que tomamos las dos y nos emborrachamos, empezó a golpear la mesa, el tamborileo famoso del chamán mongólico que cuenta Eliade en su libro sobre los chamanes. Y empezamos a golpear. Un efecto especial en el espíritu ese golpe. Y de pronto, una frenada que yo sentí, saca un frasquito y me dice, esto es bueno, bebe. Él bebió y me dio a mí y yo bebí. Empezamos ningún psicólogo hasta ahora ha aceptado que efectivamente se produjo una comunión de espíritus sin palabras. Y hablamos sin palabras. ¿Y por qué nos es más sencillo escuchar el pequeño duendecito que habla acá arriba y es más difícil escuchar el que habla acá? No, creo que es una cosa de personalidades. La sociedad te moldea, la cultura te va esculpiendo, pero también hay un yo, ¿verdad? Y ese yo reclama, de acuerdo a experiencias, a sensibilidades y a razonamientos, ¿verdad?, que no siempre están divididos por una franja o un límite. Van entreverados. Se mezclan. Exactamente, viajan, ¿no? Y hacen lo que se le llama alma, o el espíritu más bien se pone del lado de lo racional, el alma de lo irracional o sensible, sentimental, afectivo. Pero las eternas preguntas, las que tú trajiste, que son inmensas, que viene cuando vos estirás la pata. ¿Qué pasa en ese momento? Yo me estuve por morir, más de una vez, pero una vez estuve en los brazos de la muerte. Me iba a trepar en Colombia a un páramo de 4.000 metros y un doctor muy amigo, que era el que me iba a acompañar, me dice, vos tenés una hernia, ¿verdad, Daniel? Sí, tengo una hernia. No, vamos a sacarla porque vas a tener que tener mucha fuerza que llevamos mochila. Entonces habló con un amigo, un doctor, me examinó y dijo, no, hay dos hernias, una de cada lado. Y lo miró a Carlos y dice, ¿qué hacemos? Y Carlos dice, operamos las dos. Pero ¿qué pasó? En el momento de cambio de guardia, me habían dado un calmante muy fuerte. La enfermera no sacó la hojita, viene la otra y me da el mismo calmante. Y entonces empecé, ya estaba en 4/3, alta, y me empecé a morir. Entré en un largo túnel donde había una luz al fondo. Las aguas eran
carnales, casi fosforescente, y se sentía como una rorró, con una canción de cuna maravillosa, y no puedo olvidar esto. Dije para mí, ya lo sé todo. Nadie tiene que decirme cómo son las cosas, porque en este momento penetré en el misterio y sé cómo son. Corridas, gritos, etcétera, me sacaron del pozo. Y cuando me sacaron me enojé, porque era muy dulce irse muriendo. Acá, en la historia terrible y sanguinaria de los degüellos de las guerras civiles, hay una frase: cada 5 degollaban uno. Y viene el sobrino y le dice: tío, me va a degollar. Sobrino, tené paciencia que la muerte es un ratito. Y lo degolló, a la brasilera, ¿sabés cómo es? No. Se ponen atrás, le levantan la nariz con el dedo, entonces, para que no salte la sangre y te ensucie, de atrás le cortan el yugular. Eso me lo enseñaron afuera. Yo soy afuera, soy paisano, soy santucero. Y he recorrido el país, y de lo que me precio, pese a esta boina o chapela, es de ese criollismo que te dije a ti, ¿no? Que el criollismo es haber mamado de los paisajes, de las sociedades, de las amistades, de los silencios de la gente. Yo he estado sentado al lado de paisanos sabios, de una sabiduría socrática, analfabetos. Y después de hablar un rato, lentamente, como en un soliloquio, me acuerdo que uno sacó el cuchillo y se puso a hacer rayitas en el fuego. Así es la cosa, ¿no? Fueron como 20 minutos. Y en ese ratito donde estaba ese silencio cargado de respuestas, entendí que tiene un gran valor, paralelamente a la palabra, el silencio oportuno.